Bueno, para empezar a comprender qué es el sector comunicaciones, vamos a definir la palabra comunicación. Podemos definir la comunicación como un medio de conexión que tenemos las personas para poder transmitir o intercambiar mensajes los unos con los otros. Entonces, la comunicación se ha convertido en un medio muy importante y fundamental para el desarrollo económico de un país. Esa es la razón por la que día tras día, pues la humanidad trabaja constantemente para hacer mejoras, innovaciones y actualizaciones de este sector comunicaciones. Se encarga de promover la competencia, evitar el abuso de posicionamiento de una empresa. Esto significa que se va a encargar de que una sola empresa no acapare todo el mercado de servicios. También se encarga de regular en sí lo que viene siendo el mercado de las redes y servicios de comunicaciones. Ahora explicado esto, vamos a hablar de los medios de comunicación que conforman este sector. El primero es el periódico. Este es un instrumento impreso que sirve para informarnos sobre los acontecimientos o sucesos actuales. La llegada de este surge en la época colonial, en el siglo XVI, con los pregoneros. ¿Qué eran los pregoneros? Los pregoneros eran personas que iban de calle en calle gritando o anunciando lo que había pasado recientemente, las noticias. Estos ya eran regulados por el gobierno, ya que ellos les decían si estaba aprobado lo que iban a ir a anunciar o no. En el año de 1539 fue cuando la imprenta llegó aquí a México, esto debido al impresor italiano Juan Pablos, quien se instaló de manera paulatina en México, y de ahí comenzó la circulación de volantes. Con el aumento de circulación de volantes también fueron aumentando la instalación de imprentas. Uno de los principales volantes de esa época se llamaba Mercurio Volante. Continuamos hacia el año 1722, en donde Juan Ignacio de Casterona y Ursúa, quien era un clérigo católico, abre una gaceta informativa acerca de acontecimientos religiosos. Esta gaceta informativa era conocida como la Gaceta de México y Nueva España y fue considerada uno de los primeros periódicos de México. Para el año de 1760 ya era posible encontrar columnas informativas o sobre historias de hechos de los acontecimientos de la época. El siguiente medio de comunicación que conforma este sector es el de la publicidad. La publicidad es un tipo de comunicación que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio. Solo es para presentar el producto ante sus consumidores. La publicidad se remonta mucho tiempo atrás con los pochtecas, quienes anunciaban los productos que tenían en venta en los tianguis. Esto en los 3 tianguis principales, que eran Tlatelolco, Texcoco y Tacuba. El 22 de febrero de 1850 surge la primera campaña publicitaria. En el año de 1865 se funda la Agencia General Publicitaria en México. Para el año de 1868, Anuncios de México S.A. anunciaba 2 tiendas departamentales. Estas eran Palacio de Hierro y Liverpool, y 4 cervecerías. Las cervecerías que anunciaban eran Cervecería Moctezuma, Cervecería Cuauhtémoc, Cervecería México Toluca y Cervecería Yucateca. Agua purificada Maxipura, elaborada con los más altos estándares de calidad. Agua purificada Maxipura. El siguiente medio de comunicación que conforma este sector es telefonía fija y celular. La telefonía fija en sí es un sistema de comunicación para la transmisión de sonidos a larga distancia por medios eléctricos o electromagnéticos. Esto aplica para las dos, para lo que viene siendo la telefonía fija y celular. Cambiamos de escenario porque aquí hace mucho calor y pues mejor me metí a la casa con airecito para continuar hablando de este tema que es telefonía fija y celular. La telefonía se introduce a México en el año de 1878. La primera en su clase fue el 16 de septiembre entre México y Tlalpan. Seguido de esto, la primera línea que se instala es entre el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional. El siguiente medio que conforma el sector comunicaciones es el servicio postal. Este se creó en el año de 1986 como un organismo descentralizado. Más adelante les voy a explicar cuáles son los organismos descentralizados y los organismos que conforman este sector.
Este se encarga principalmente de transportar documentos y paquetes de pequeños y medianos tamaños. El denominado Servicio Postal Mexicano se creó con el fin de modernizar y mejorar las prestaciones de servicios aquí en México. Y el siguiente medio que conforma el sector comunicaciones es la televisión. El 31 de agosto de 1950 se inaugura el primer canal comercial de televisión aquí en México y el 1 de septiembre se transmite el cuarto informe de gobierno del mismo año. Esos fueron los acontecimientos más importantes respecto a la llegada de la televisión aquí en México. El siguiente medio de comunicación que conforma este sector es amado por muchos, odiados por otros pocos. A veces me pregunto quién lo puede odiar, pero nadie puede negar que nos dio a nuestro maravillosísimo San Google. Gracias, Internet. Bueno, ¿qué es el Internet? El Internet es una red informática a nivel mundial que permite la interconexión entre computadoras. La primera conexión de Internet aquí en México fue en el año de 1989 y esta fue entre dos universidades, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad de Texas en San Antonio. El siguiente medio de comunicación es derivado del Internet y este es el streaming. El streaming es la distribución de contenido multimedia a través de una red de computadoras. Les voy a mencionar algunos de los que ya se conocen muchísimo, que son, por ejemplo, Netflix, Amazon Video, HBO Now, NBC News, etc. Hay muchísimas empresas que prestan servicios de streaming actualmente. Los medios de comunicación mencionados anteriormente son los principales que conforman el sector comunicaciones y el órgano encargado de regular todos estos es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Esta tiene como objetivo principal promover el transporte y comunicaciones de manera eficiente, segura y competitiva, así como desarrollar planes estratégicos para el desarrollo y crecimiento económico y también social respecto a estos servicios. Como lo mencioné anteriormente, el Servicio Postal de México viene siendo un organismo descentralizado y les voy a definir más o menos qué vienen siendo estos organismos. Un organismo descentralizado no depende totalmente del gobierno central, a pesar de que este funciona dentro de lo que viene siendo la órbita estatal, sino que este tiene cierto nivel de autonomía dentro de sus propias facultades. Anteriormente, uno de los medios de comunicación que ya había mencionado, les dije que era un organismo descentralizado y ese es el Servicio Postal de México, también conocido como Correos de México, y el segundo más importante aquí en México es el Telecom, que es Telecomunicaciones de México. Estos son los dos principales organismos descentralizados del sector comunicaciones. Ya he mencionado este último punto que venía siendo los organismos descentralizados. Finalizamos este tema que es el sector comunicaciones y pasamos al siguiente que es crisis petrolera y finalizaremos con el tema de FOBAPROA. La crisis petrolera. Tenemos que 3 decenios después de que el precio del petróleo crudo se convirtió en una de las grandes armas políticas en manos de los productores árabes, el petróleo todavía sigue poniendo en jaque a las grandes potencias de Occidente y despertando el temor a una recesión, y esto no es para menos. Los dos grandes latigazos del mercado del petróleo crudo, que fue entre 1973 a 1979, pusieron de rodilla a las economías industrializadas, y esto disparó las cifras del desempleo de las grandes potencias hacia niveles exorbitantes y alarmantes. En este proceso, las tasas de crecimiento entraron en un estado de coma, del que tardaron en mucho tiempo en salir. La tercera, en 1990, por la Guerra del Golfo, también desató una recesión global, aunque un poco a menor escala. Más de 30 años después de la primera gran crisis del petróleo, y con los precios del barril alrededor de unos $50, durante ya casi un año, las consecuencias, según muchos de los analistas, no serán tan trágicas. A pesar de la vorágine de precios récord, sin embargo, el precio del crudo hoy en día es mucho más barato que en la crisis anterior. Y es que en términos reales, obviamente descontando la inflación, el barril de oro negro se mantiene por debajo de los niveles que hubo en 1973 a 1979 y después en 1990. Años en los que los cambios de la cotización del crudo fueron en la cima
de la economía mundial. Sin embargo, en 1973 fue el primer gran encontronazo entre el precio del petróleo y la economía mundial. En cuestión de semanas, el crudo se disparó a $2.5 el barril. El detonante fue la decisión de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, de utilizar el crudo como un arma de batalla. Su objetivo, castigar a los países que apoyaban a Israel en la guerra de Yom Kippur. La Cuarta Guerra Árabe-Israelí arrancó el 6 de octubre de 1973. El 19 del mismo mes, los países árabes productores de petróleo aprobaron un embargo contra los aliados de Israel, una lista encabezada por Estados Unidos, pero también incluyó a Holanda y Portugal. La crisis de 1979. A finales de la década de los 70, el precio del crudo ya se situaba alrededor de los $30, lo que en precio actual podríamos pagar $80 por un barril de petróleo crudo. Lo peor todavía estaba por venir. En Irán, un cambio de régimen colocó en el poder al ayatolá Jomeini, que forzó una renegociación con las petroleras extranjeras que se situaban en el país. La inestabilidad en Irán. Entonces, según los productores mundial de crudo, resultó en una caída de 3.5 millones de barriles al día en Irán. Los precios siguieron escalando, y en 1980, cuando Irak, bajo órdenes de Saddam Hussein, decidió atacar a Irán, el precio del crudo subió hasta los $34. La guerra hirió la producción petrolera de ambos países, con un desplome de 3.3 millones de barriles en el abastecimiento a la economía mundial. Al final de 1980, el precio del barril era 10 veces más caro que en principios de 1973. El resultado fue un brusco frenazo en la economía mundial. El crecimiento mundial descendió hasta el 0.4% en 1982. La Primera Guerra del Golfo. A partir de 1985, el precio del crudo comenzó a caer como resultado del descubrimiento y explotación de nuevos yacimientos de petróleo crudo y el exceso de suministro por parte de la OPEP. Después de un lustro relativamente sosegado en los mercados petrolíferos, el precio se desplomó y mantuvo por debajo de los $20. La Primera Guerra del Golfo disparó el precio del crudo por encima de los $40 el barril de petróleo. La invasión de Irak a Kuwait en 1990 y la consecuente incursión de Estados Unidos quitó del mercado 4.6 millones de barriles de petróleo. La historia se volvió a repetir, en esta ocasión con más suavidad. Estados Unidos y Europa sucumbieron ante la fuerza del crudo y entraron de nuevo en recesión. Es el FOBAPROA. Es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el cual fue un fondo de contingencia creado en 1990 por el gobierno mexicano en conjunto con la totalidad de los partidos políticos en aquel entonces, con el fin de enfrentar posibles problemas financieros extraordinarios. En 1994 se registró la peor crisis financiera y una de las más graves en la historia del país. Todos los créditos solicitados por los ciudadanos para comprar una casa, un auto, entre otros, se volvieron impagables y se desató una afectación nacional de las familias y negocios. Por ello, el gobierno del país decidió activar el FOBAPROA, con lo que se pudieron comprar deudas a los bancos y garantizar los ahorros de miles de personas. Durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al 2000, se avaló que el rescate bancario se transformara en deuda pública. La medida generó polémica entre los especialistas, pues hay quienes dicen que sirvió de mucho, ya que apoyó a cientos de cuentavientes, además de que sin el rescate del FOBAPROA, decenas de personas hubieran perdido sus bienes y los bancos sí hubieran ido a la quiebra. El gobierno federal aplicó el FOBAPROA para absorber las deudas, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero a los ahorristas. Para realizar esto, se calculó un total de pasivos del FOBAPROA en 552,000 millones de pesos que fueron canjeados por pagarés ante el Banco de México. Simultáneamente se implementó el programa de capitalización y compra de cartera PCCC, que inducía a las instituciones a aportar capital cuando la situación esté dentro de la insolvencia. A través del PCCC, los bancos transfirieron los derechos de cobro al FOBAPROA a cambio de un instrumento de pago a su cargo con garantía del gobierno federal.
En 1990 se crea el FOBAPROA bajo la argumentación de la falta de liquidez del sistema bancario del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En 1991 fue la reprivatización de la banca para reducir los gastos de la administración e involucrar a la iniciativa privada en el proceso productivo. Fueron vendidos 18 bancos. En 1994 estalla la crisis económica con inflación, tipo de cambio sobrevaluado, déficit comercial, endeudamiento externo, reducción de las reservas internacionales y especulación desmedida. En 1995 se aplica el FOBAPROA para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. En 1995 también se crea el programa de capitalización temporal PROCAPTE, un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen de capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos. En 1996 se crea UCABE, que es la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial, que sirvió de aval para el rescate bancario y benefició a 54 empresas por un monto de 9.700 millones de dólares. En 1998 el Ejecutivo Federal envía al Congreso de la Unión un paquete de 4 iniciativas para crear un marco legal que reduzca las posibilidades de una nueva crisis bancaria y propuso la creación del Fondo de Garantía de Depósito FOGADE. Se liquidará en 2070 el FOBAPROA, todavía se deben 2 billones. Desde el rescate se han entregado a los bancos 700.000 millones de pesos, pero se deberá seguir pagando hasta 2070.